¿Me escucha? Dios le bendiga, amada. Bendiciones, mi amada. Sí, ahora te escucho. Se ve que es mi Facebook o no sé qué es lo que puede ser, pero la verdad que Es el Facebook que nos limita, que no quiere permitirnos. Eso suele hacer. La gloria sí, sea para Dios. Y Dios bueno, yo mío. no la veo, apóstol, no la veo. Eso me hace a mí también siempre. Exactamente, pero cuando compartimos el live en el Facebook se ven las dos. A mí Sí, sí, ya me sí. ha pasado antes también con otros ministros. Realmente por ahí yo los veo y ellos a mí no, pero después nos vemos la cara cuando estamos lo comparto en Exactamente. el. Ujú. Ujú. Y bueno, no sé si usted quiere compartir. Aquí estamos en esta tarde y vamos a compartir. Porque a mí no me permite compartir en este momento. Eso es lo que me sucede a mí. A ver, no, no, a mí tampoco me permite compartir, apóstol. Entonces no importa, vamos a estar igual dando la palabra y su palabra, la cual Él nos direccionó en esta tarde. No hay inconvenientes. Gloria a Dios. Ahí ya se comunica también. ¿Está ahí, amada apóstol? Gloria a Dios. Amada apóstol, ¿está? Vamos a esperar de nuevo porque cayó fuera Ahí está de vuelta el apóstol. Cayó fuera recién. Uy, sí, no, no, pero anda mal. Ahora estamos aquí. La verdad es que no se puede compartir. Ah, el profeta Milcar dice que ya lo compartió. Ok, ok. Y compartan los que se agregan. Y vamos a darle de igual manera esta profecía en esta tarde. ¿Por qué profecía? Porque yo quiero direccionar con su palabra, Amén. hablar lo que Dios quiera decirnos en esta tarde, porque es una tarde profética. Y como tal cual vamos a dar Amén. testimonio del aleluya. Eh, Sí, la apóstol Leticia está, amado pastor Amílcar Enríquez, solamente que cayó fuera y la volví a agregar, tal vez por eso usted no la ve. Entonces estamos, y yo sé que la apóstol, no sé si quiere agregar una palabra, si quiere orar antes de entrar en la transmisión, amén. Amén. Vamos a orar entonces, vamos a orar y ya le damos el ok a la palabra porque la verdad que las horas corren y el Señor quiere que esto llegue a mucho más, ¿no? Así Amén, que bueno, amén. vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu gran misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tu diestra nos ha sostenido, Señor. Padre amado, Dios mío, en este momento estamos delante de tu presencia. Señor, toma control y dominio de toda situación. Del internet, Señor amado, toma el control, Señor, de todo lo que se mueve, Señor, en el cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret lo atamos y lo echamos fuera. Señor, limpiamos los aires, Padre, para que esta palabra pueda llegar a más gente, Señor, para que sean implantadas en su corazón, Señor amado, y que esta semilla pueda brotar a su tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, Señor. Señor amado, que tus ángeles estén con nosotros, Señor, y sobre todo tu presencia, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Espíritu Santo, dirigiéndonos a lo que tú quieres hablar en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén, amén, Señor. amén. Gloria a Dios. Y vamos Gloria a a Dios. hablar justamente, amada apóstol, que la gloria sea para Dios, de lo que siempre estamos tocando el tema de guerra espiritual. Y nosotros Amén. sabemos que esto es una guerra, que esto no es una pacificación en el mundo. Porque si caminamos en una pacificación, que el bien apruebe el mal, estamos en un área muy equivocada. Entonces, eso quiere decir de que si todo aquello que está mal planificado, mal instruido, mal plantado, es que estamos aprobando el mundo todavía en nuestras vidas. Porque cuando yo hablo de un don profético, yo tengo que tener la identidad clara,
madura estratégicamente como me instruye y me capacita su palabra. Y cuando en su palabra me capacita de que yo no puedo ser un profeta sin tener guerra. ¿Dónde se ha visto un profeta que no tenga guerra? Eso es imposible. Porque si tú no tienes guerra, no tienes contienda, no tienes obstáculo, esto quiere decir de que tú estás en las manos del diablo y el diablo no necesita robarte nada porque ya te robó todo. Y eso es una realidad de lo cual el Señor nos enseña y nos capacita. Por eso Jesús, cuando nació en este mundo con el don de profeta, él nació sin pecado, sí, pero fue el único que nació sin pecado. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Y él vino hecho carne para mostrarnos el camino. Y cuando él viene hecho carne para mostrarnos el camino, él también muestra la condición que vivió 30 años en el desierto. Y siendo 30 años en el desierto, él se capacitó para aprender el resto de 3 años y medio bajo el bautismo espiritual recién abierto y mostrado con dones de frutos. Entonces, tenemos que saber una cosa bien clara, amada apóstol, que esto es dar testimonio de frutos hechos a la vista. ¿Cómo yo puedo vivir con hablar de un testimonio y lo tengo escondido? ¿Cómo yo puedo decir soy profeta y yo no tengo una respuesta de mis oraciones que estoy haciendo y no tengo respuesta de las profecías que estoy haciendo? Eso es un indicativo. Sabemos que podemos errar, sí, pero también sabemos que no todo el tiempo es errar. Tenemos que ver señales y prodigios. Y si no vemos señales y prodigios, tenemos que ponernos a reflexionar con Dios, consagrándonos y decirle a Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no tengo resultado de mis oraciones? Muéstrame y revélame qué me sucede a mí, dónde estoy haciendo malas cosas, qué pecado tengo oculto, qué necesito liberarme, qué necesito adiestrarme aún, Señor mío, aquí estoy. Por eso nosotros tenemos que saber pasar las pruebas del proceso. Tenemos que saber pasar el proceso de horno. ¿Por qué? Porque todo eso es una instrucción, una capacitación directa en consagración del reino. ¿Quién ha dicho que si yo alzo las manos y ya me profetizan, ser apóstol, ser profeta, ya está todo hecho? Hermanos, ahí hay una gran equivocación. ¿Sabe cuál es la gran equivocación? Para llegar a ser un crecimiento completo del árbol de obediencia que soy yo, porque yo tengo que dar frutos a Dios aptos y presentables, no a mi voluntad, a la voluntad de Él. ¿Qué significa eso? Ahí yo tengo que morir el yo, completamente todo. Esto no es, no, Señor, yo te doy 80% nomás porque eso es lo que me conviene. Y 20 dejo todavía para mí, para que yo pueda hacer todo lo que quiera. Fíjese lo que te dice este versículo de Hebreos. Aleluya, la superioridad del poder de Cristo. En el capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tú te preguntaste ya eso? Porque me pregunta el Señor en esta tarde con este versículo. ¿Cuál es tu fe, hermano, hermana? ¿Cuál es tu deidad?
Y me vas a decir ahora, ¿cómo que profeta tú dices tu deidad? Si la deidad de Cristo es de Dios, no mía. Pero yo te quiero hacer ver en esta tarde que dentro de ti está su verbo depositado con el nuevo pacto. Que dentro de ti ya Dios hizo el pacto con nosotros. Sean impíos, sean cristianos, sean hijos de Dios. Porque en todos está el verbo dentro. ¿O acaso alguien nació pecador sin el verbo de Dios? Todos tenemos el verbo aquí adentro. ¿Por qué? Porque un cuerpo humano está hecho a su semejanza. Carne, alma y espíritu. Un solo cuerpo. Dios está perfecto y completo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. ¿Vio? Nos creó a su semejanza. Porque Él es el único perfecto. Y para tener este discernimiento perfecto, yo tengo que disciplinarme bajo su autoridad de obediencia, de dependencia, con un humilde corazón. ¿Sabe qué es humildad? Aprender a humillarme delante de Dios, porque Él tiene la autoridad y el poder de cambiar en mí en una transformación nueva, de una nueva criatura. Esto no es como yo quiero. Esto no es de la forma que yo quiero. Ay, pero profeta, usted vuelve otra vez al mismo tema que siempre escuchamos en todas las prédicas. Pero hay muchos que solo oyen, pero no aplican. Y si no aplicamos, ¿cómo vamos a poder restituirnos en restauración completa a su voluntad bajo orden de obediencia? Desde un principio tengo que ordenar primero mi vida. En mi caso personal, hermanos, yo tardé 5 años para que Dios me diga, estás aprobada para levantar en una iglesia. 5 años, hermanos, yo sembré de lunes a viernes. Esa siembra se hizo cosecha, sí, con la doble porción. Por eso hay que primero aprender a sembrar como siervos. Hay que saber ser humilde y reconocer que esto es sembrar, sembrar, sembrar. Y yo en esos 5 años, hermanos y hermanas, yo no tenía púlpito todavía, mas yo enseñaba evangelizando detrás de un micrófono radial. Y qué guerra tuve al comienzo, porque yo no quería hablar, yo era tímida, yo no sabía oratoria, yo no sabía nada. Solamente era el Espíritu Santo que me empezó a enseñar. Yo me habré equivocado muchísimas veces, claro que sí. Nadie nace sabiendo, hermanos. No porque a mí me profetizaban ya el don de profeta o don de apóstol. Generalmente me decían que yo era profeta. Hasta me nombraban la unción de Débora. Y personas que yo ni siquiera conocía cuando me iban a un culto y no sabían de mí, ya me profetizaban porque veían en mí esa unción, pero yo todavía no estaba alistada para esa unción. Yo todavía no me levanté a decir ahora soy profeta, no. Yo esperé a que Dios a mí me corrigiera, me liberara y me sanara de mi corazón. ¿Saben cómo yo me sanaba, hermanos? Cuando yo me iba en casas donde me llamaban, porque me escuchaban en la radio, y yo me iba en esas casas a sentarme con muchas mujeres, y las mujeres lloraban de dolor, y yo lloraba con ellas. Así yo me sanaba. Orábamos juntos. Esas oraciones fueron respondidas, hermanos. Cuando hay una humildad de reconocer que a mí no me pertenece lo que Dios me ha entregado. Mi única pertenencia, ¿saben cuál es? Saber
que soy un instrumento vivo de parte de Dios, que lo tengo que transformar, trabajar, discipular y sembrar. Esas son condiciones para todos los que somos hechos siervos delante de Dios. ¿Y quiénes son hechos siervos delante de Dios? Todos los llamados. Todos los llamados. Y si tú llegaste en este camino donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Él te dice los ejemplos de fe también. ¿Qué te dice? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y yo no sabía quién yo era todavía en ese tiempo. En mi segundo año ella me sentó en la radio y yo todavía no tenía la identidad segura como la tengo hoy. Hoy ya hace 8 años después de eso. Y la gloria sea para Dios. Durante mi siembra, Dios me iba sanando y transformando también. Porque yo no atacaba con mis heridas a nadie. Yo buscaba aprender de su palabra. Yo buscaba enderezar mi vida. Esta mujer, yo fui algo parecida como Rahab. Porque tenía dioses ajenos, miles dioses ajenos. ¿Por qué le digo miles? Porque yo venía de una familia que era religiosa católicamente y que no sabía lo que era maldición familiar. Yo venía de ahí prostituida, llena de idolatría, y la mayor perversidad era esa maldición del pecado sexual, hermanos. Y el pecado sexual del cual muchos no quieren hablar, hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque el pecado sexual de los deseos carnales es el mayor intercambio de espíritu, de cuerpo a cuerpo, que se encadena y se corrompe un cuerpo y se mata al espíritu y acarrea enfermedades, introduciendo en el espíritu. Sí, así eso es claramente. Y hay que hablarlo. No hay que ocultar eso, porque tú tienes que sacar a la luz la basura que tienes aquí adentro. Por eso hay mujeres que cuando están deprimidas, y depresión es un espíritu también, ¿sabe qué hacen? La mayoría de las mujeres creen, la mayoría creen que si tienen una noche en relaciones sexuales, no solo mujeres, también hombres, a cualquier ser humano digo esto, que cuando tienen una falta de un vacío, piensan que al tener un deseo carnal hecho en una sexualidad compatible, que ese vacío se va a terminar y quieren llenar ese vacío con un amor efímero de otro ser humano. Y yo le vengo a decir que otro ser humano a ti no te puede sanar. A ti no te puede llenar, a ti no te puede causar un complemento, porque ¿cómo pueden caminar dos cuerpos llenos de inmundicia de espíritu? Porque un cuerpo humano normalmente, atiendan lo que digo, normalmente venido a los pies de Jesús, puede tener 200 espíritus dentro, según sea la maldición que trae acarreada de herencia generacional y también de pecado propio. Entonces, ¿hemos limpiado nuestro templo, nuestro cuerpo realmente? Porque en mi vida yo fui promiscua y lo voy a hablar abiertamente. A mí no me importaba con quién me metía en la cama después de que me haya separado, me haya divorciado, con tal de llenarme ese vacío que yo tenía aquí adentro.
Por eso le hablo por experiencia. Y doy testimonio de los subcubos y de los incubos. Esos son espíritus que te rodean cuando tú estás metida en ese deseo carnal sexual. Por eso Dios nos dice que solamente tengamos un matrimonio unido con una sola persona, el área sexual. No metamos a otro, porque el otro va a contaminar tu cuerpo y tú le vas a contaminar al otro cuerpo. Por eso aquellos que tienen amantes, yo no quiero ni contar cuántos espíritus inmundos meten un cuerpo al otro cuerpo y aparte a la propia mujer del matrimonio, imagínense. Y eso hay que hablarlo. Y muchas veces nosotros no queremos hablar esto, las iglesias principalmente ni quieren enseñar esto. ¿Saben por qué? Porque a veces ellos mismos no se han liberado todavía de ese pecado sexual, de ese pecado inmoral. ¿Por qué tengo que hablarlo? Porque tenemos que aceptar de lo que hemos hecho en pecado. Y tenemos que ser responsables de lo que hacemos. ¿Sabe por qué lo hablo tan claramente? Porque hay días que digo, ay Dios mío, hay tantos siervos en el púlpito que tienen títulos y te vienen con un ofrecimiento siendo casados. ¿Y qué testimonio me dan en privado, hermanos? ¿Sabe qué testimonio me dan? Que tienen frutos de muertos. ¿Qué me dice Apocalipsis, capítulo 19, donde Dios le invita a ustedes y a mí a sentarnos? Y yo estoy hablando ahora en general. Porque ¿qué te dice aquí? Versículo 9 y versículo 10 del capítulo 19. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sabe? Aquí no me habla de un don profético. Aquí no me habla de alguien escogido especial para profeta. Aquí me habla para todos. Porque me dice, ya son llamados. ¿Quiénes? Todos los que nacemos de nuevo con el sello del injerto de ser gentiles injertados al olivo que es Jesucristo. Porque todos tenemos por la multiforme gracia, dones y talentos. Y los tenemos que conocer. Y los tenemos que saber usar como mayordomos. Y todos nosotros que somos hechos hijos de Dios, tenemos esa tarea y ese deber como profecía. ¿Por qué como profecía? Porque la primera profecía que recibimos es su palabra, hermanos. Y si la tenemos que hacer hacedora, la tengo que vivir como testimonio vivo aquí en mi cuerpo, a la vista del mundo, y hacer esa diferencia proféticamente que Dios hizo en mi vida, porque supe morir para que Él me restituya. Eso es tremendo y eso tenemos que saberlo. Por eso es tan importante hablar de guerra espiritual. Porque esta mujer, antes que yo pudiera entender quién
cordero, que era yo, y que yo no sabía que tenía que liberarme. Yo no sabía que tenía que sacarme esa basura de dentro de mí. Mientras que yo me quitaba y me liberaba, venía la oposición por fuera de la basura que yo quitaba una y otra vez, probándome si podía meterse en mi cuerpo de vuelta. Yo he tenido experiencias donde yo me despertaba asustada en las madrugadas porque yo sentía como algo quería introducirse en mi cuerpo obligadamente y eran espíritus inmundos que yo ya he sacado fuera de mi cuerpo. Había uno que se quiso meter en mi cuerpo de vuelta, yo casi me ahogué, yo pedí socorro al Señor que me ayudara, porque esas experiencias, ni un pastor me enseñó, esa experiencia ni un hermano no me lo dijo, yo lo vivía en mi carne. Y porque fui promiscua, por eso yo sé qué intercambio se hace en un cuerpo humano con el otro. Hasta conocí a Lilith, el espíritu inmundo de deseo sexual. Ese espíritu inmundo de deseo sexual, cuando yo lo he visto con mis ojos de vista acostado a mi lado en la cama, yo me asusté, hermanos, porque Dios me lo reveló, cómo es la figura de Lilith, que esa es la promotora y te promueve a tener esos deseos sexuales, esa pornografía que tú quieres mirar, si quieres tener esas ganas de masturbarte, eso lo hace todo Lilith. Por eso tenemos que aprender qué es lo que yo hice en mi vida. Y lo tenemos que sacar, anular, arrancarle de la raíz para tener liberación, porque la carne tiene que menguar y crucificarse por una elección propia de voluntad, puesto debajo de la dependencia, con la sujeción de obediencia a Dios. ¿Cómo y cuándo? Cuando entendemos que somos culpables de haber destruido este cuerpo y llenado y minado de espíritus inmundos, porque este cuerpo a mí no me pertenece, le pertenece a Dios como iglesia. Eso es tremendo, hermanos. Por eso yo les quiero decir, ese día cuando Lilith estaba acostada en mi cama a las 1 de la mañana, cuando yo siento que había algo en mi cama, yo abro mis ojos y la veo acostada a mi lado. Y yo la veía como una figura de mujer hermosa. Dos alas, yo la veía hasta con el tatuaje que tenía por su cuerpo. Lo único que no llegué a ver de ese espíritu inmundo era su cara. Pero el resto yo lo veía todo. ¿Sabe? Yo salté de mi cama del susto porque yo no entendía quién era. Yo salté de mi cama abajo y me puse y lloré de lo que yo sabía en ese momento. Y ese habrá sido mi 3er año de caminar con Jesús. Pero en ese tiempo yo me estaba liberando, circuncidando, creciendo. A medida que crece dentro de este cuerpo, su espíritu tiene que salir toda la basura que el Espíritu Santo empuja fuera. Por eso vomitamos fuera los espíritus humanos. También defecamos fuera los espíritus humanos. También orinamos fuera el espíritu humano. Esa es una realidad, hermanos. Y ¿saben? Cuando un día yo miro por la ventana de mi habitación y cuando yo veo detrás del vidrio, me estaban observando los subcubos y los incubos. ¡Wow! Yo me puse a orar y a reprender. Ellos me estaban rodeando porque todo lo que tú quitas de este cuerpo
es la oposición, que tú estás rodeada de ella, pero no te pueden tocar. Pero esperan la oportunidad que tú le abras las puertas para que puedan volver a su casita, que es tu cuerpo. Por eso tú tienes que aprender a discernir con su palabra profética qué es realmente un subcubo y un incubo. Son espíritus, tanto femeninos o masculinos, como tú lo quieras llevar. Porque el espíritu puede tener los dos sexos también, los dos géneros, para decirlo más claro y más entendible. ¿Por qué? Porque los subcubos también incitan a tener deseos sexuales. Y ellos te incitan a tener masturbaciones y ellos quieren tener la relación contigo en ese momento, porque tú le estás abriendo la puerta al masturbarte. Y ellos se introducen en tu cuerpo mientras tanto. He tenido un caso, y de mi propio testimonio, porque aquí yo no voy a nombrar otro testimonio, donde a mí, en ese tiempo que no tenía todavía mucho discernimiento, ni mucha revelación todavía, estaba en crecimiento, me llamaba un tal pastor, y atiéndame bien, me llamaba un tal pastor con mi número telefónico. Y yo caí en el pecado de desear otra vez el deseo carnal. Y hablábamos por teléfono y nos incitábamos. Esa vez, inclusive, por un ángel caído, yo sentí cuando incitábamos con palabras el deseo sexual de tocarnos nosotros mismos vía telefónica, como lo hacen muchos y no se habla, pero yo lo hablo hoy. Esa vez yo sentí como ese ángel muerto venía y me tocaba. Y cuando hacíamos el experimento de una cuando terminábamos, yo sentí como ese ángel por mí terminaba y sentía todo eso. Y lo cuento porque lo experimenté, hermanos. Por eso yo sé que los ángeles caídos de su escritura, cómo se sentía la mujer que tenía relaciones con ese ángel caído. No me sale la palabra, yo la quiero decir. Gloria a Dios. Si me ayudan a escribir, por favor. Gloria a Dios. Me cuesta hablar de este testimonio, pero se tiene que hablar, porque hoy en día no vamos a tapar el sol. No vamos a tapar el sol del pecado sexual. Y ese es el peor pecado, que si un siervo escogido no se haya liberado, no se haya sanado, no se haya circuncidado a muerte, esos son los espíritus que aún le incitan, que están dentro del cuerpo humano. Y un cuerpo humano que tiene 200 o más espíritus, todavía no está endemoniado. Eso también ahí está eyaculación. Gracias, amada apóstol Leticia. Yo sentí todo eso sobre mi cuerpo. Por eso lo hablo claramente. Porque tenemos que hablarlo hoy en día. Esa es la promiscuidad del pueblo de Dios, que más destruye a toda iglesia y contamina y divide y rompe matrimonios. Porque todo siervo de Dios que se pasa mirando pornografía y se va a la ducha y se masturba, ese es un indicio que tiene espíritus inmundos. Pero lo más difícil es que un siervo quiera admitirlo. Porque un siervo no va a querer admitir si ese es el deseo que tiene y que quiere y que le gusta, porque se va durante el púlpito
que vienen a buscar de Dios con una faldita corta, una blusa bastante exagerada en el escote, y mientras que predica todavía tiene deseos carnales. Pero esas almas que vienen hacia la iglesia, vienen porque están enfermas y necesitan justamente la liberación de eso. Pero ¿qué pasa cuando un siervo con los ojos está deseando, está pecando, sea mujer, sea hombre, y ese pecado del sucubo y del incubo, de esos espíritus inmundos, buscan el deseo de un cuerpo a otro cuerpo, y ellos necesitan tener relaciones para que se multipliquen en un cuerpo, para atarse más a muerte, para destrucción con enfermedades, en tener relaciones indebidas. ¡Qué tremendo es esto! Pero esto es real, hermanos. Esto es real. ¿Por qué hay enfermedades vaginales? ¿Por qué hay enfermedades de lo que es el área del pene y todo eso? Del prepucio, si no lo quieren hablar con ese nombre tan abierto. Todo esto es indicio de contaminación de espíritus inmundos. Y eso tenemos que saber, eso tenemos que estudiar, porque yo lo que les estoy hablando es bíblico, yo no les estoy sacando de fábulas. Por eso hay guerra espiritual. Por eso tenemos que circuncidarnos, aunque muchos en estos días me dicen, pero tú eres una religiosa. ¿Y por qué? Porque usas esa palabra de circuncidarte. Es que esa es la palabra que me dice su escritura en Romanos. Yo tengo que circuncidarme para no ser un incircunciso. Por eso, ¿sabe dónde empieza el pecado del deseo carnal? Aquí en la mente. Por eso, cuando un espíritu inmundo reconoce en el otro cuerpo el deseo del subcubo incubo que domina Lilith, ahí salta la carne y se buscan. Ahí se buscan y quieren unirse. ¿Por qué se quieren unir? Porque quieren llenarse más en su templo hacia el templo del otro. Por eso tenemos la promiscuidad de prostitución dentro de las iglesias, espiritualmente hablando. Por eso tenemos que saber quiénes somos delante de Dios. Por eso tenemos que saber cómo crecer dentro de nosotros nuestro propio cuerpo de gloria y tener entendimiento con el don de ciencia, si somos profetas, si somos apóstoles, con los dones. Tenemos que conocer todos los tactos espirituales. Y son varios, hermanos, pero quiero hablarles que para todo esto primero tenemos que saber aceptar nuestra condición de vida para poder ser liberado, sanado. ¿Sabe? Esta mujer que les habla, que fui abusada de mi padre, del padre de mis hijos, multitudes de veces, yo sé lo que es aquí adentro tener todos esos espíritus, porque lo viví, lo experimenté, y es horrible, hermano. Es horrible cuando vienen esos espíritus sobre ti y te incitan y buscan a que tengas esos deseos. Por eso es tiempo de renunciar, anular, a ser inoperante, declararlo delante de Dios y decir: soy pecadora, soy pecador, necesito que tú me ayudes a limpiarme, a purificarme, a arrancarme esos espíritus inmundos. Señor, perdóname, soy leproso espiritual,
Si quieres, amado Dios, amado Señor, sáname en esta hora. Aquí estoy delante de ti, reconociéndome inmundo, y necesito que tú obres en mi vida para liberarme de esa cautividad sexual. Eso es el inicio, ese es el paso de fe que tenemos que darle a Dios para liberación completa, para sanación completa, porque muy pocas veces usted va a ir en un culto donde se hable esto tan abiertamente, porque hay muchos que no lo quieren enseñar porque ellos mismos lo viven todavía en un culto. Y eso es tremendo. Y no lo van a querer hablar porque dicen, ay, si yo hablo de eso, yo solo voy a pasar vergüenza. No, hermanos. Yo doy testimonio de donde Dios me restauró, me liberó y me sanó. Yo sé quién fui porque no me olvido ese día cuando vino Jesús a mi vida y me quitó de esa basura, me quitó de esa inmundicia donde yo estaba revolcándome. En ese tiempo a mí no me importaba morir de enfermedades sexuales. A mí no me importaba porque yo con eso me quería suicidar, porque eso me llevaba los espíritus inmundos y no le culpo al diablo. No. Yo soy culpable porque yo le seguí la corriente, porque no me importaba, no me amaba. Yo solo me quería destruir porque ya no me importaba nada, porque yo intenté y quería suicidarme y tampoco no lo pude porque era cobarde. Por eso, hermanos, yo sé de dónde me quitó Dios y lo hablo abiertamente, porque eso es lo que Dios nos enseña a hacer. Por eso tenemos el libro de Oseas, donde el profeta Oseas, Dios le pidió que se casara con una prostituta inclusive, para mostrarnos a nosotros que no debemos más prostituirnos al aceptar a Jesucristo. Y muchas veces somos tan incoherentes, caminamos proféticamente sembrando su palabra, en la cual Dios me dice que ya yo no tengo que vivir como mi vida anterior, que tengo que vivir mi nueva vida. Fíjese, cuando Dios te da este discernimiento aquí, en el versículo 4, vuelvo a Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4, y dice ahí, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué significa eso? La primera ofrenda de Abel era él mismo, con voluntad propia, morir para Dios y darle de lo mejor de él mismo, presentado delante de él. Tú y yo y nosotros somos la primicia de ofrenda, hermanos. Por eso tenemos que saber serlo también. Por eso tenemos que saber instruirnos también. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Porque así Dios me permite enseñar a su pueblo cómo liberarme, cómo guerrear contra esos espíritus. Porque Dios te lo muestra en su palabra, que
hay que ser ofrenda, circuncidados a su voluntad, a su obediencia, a su sugestión, con humilde corazón. Aleluya. Cuando declaramos que hay libertad en Cristo, hay libertad, sí, pero eso se cumple cuando cumplimos obediencia, de cumplir y ser hacedores de su palabra profética, la primera mayor profecía. Fíjese que cuando tú aprendes a morir y te duele en la carne en ese proceso, yo te vengo a decir, ese fue el dolor que Dios sufrió cuando tú permitiste meter en tu cuerpo esa basura que tú hiciste y practicaste. ¿Sabe? Inclusive, lo que a mí me produjo los abusos de mi propio padre de sangre fue practicar el lesbianismo. Hasta ese espíritu inmundo lo conocí. Y es horrible, hermanos. El lesbianismo incita que si tú estás herido por un hombre de género masculino, vas a buscar el género masculino para tener intercambio de eyaculaciones de lo que es. ¿Por qué? Porque así se intercambian también espíritus, porque hay puerta abierta. Por eso, esos espíritus inmundos son los que producen el homosexualismo dentro del cuerpo. Por las heridas del 80% que los propios padres le violaron a sus hijos. Y hay que hablarlo. Por eso sabemos que el diablo incita hoy en día y muestra los diferentes tipos de género que inventa. Porque un espíritu inmundo puede tenerlo y lo tiene de esa manera. Pero Dios nos creó solo como masculinos y femeninos. Por eso hay que saber discernimiento, hermanos. Por eso hay que saber entender su palabra. Porque hay muchos siendo evangélicos, de que ellos pueden ser homosexuales. ¿Cuántos vemos hoy en día que se están presentando en las iglesias? ¿Por qué? Porque nunca se liberaron de esos espíritus. Y sale a la luz lo que ellos tienen adentro y se muestra abiertamente y dicen ser de Jesús, pero no son de Jesús. Es una blasfemia de lo que Dios creó en nosotros, en contra de Dios. Eso es tremendo, hermanos. Yo no estoy en contra de ellos, no, yo los invito a ser libres. Yo les invito a venir realmente a Jesús y transformar todo su cuerpo solamente para Dios y tener identidad de Dios como Dios lo hizo hombre o mujer. Y el diablo se divierte cuando puede robarnos el género, ¿sí? Porque él quiere matar a toda creación de Dios. Y él lo quiere hacer pasar de vergüenza. Por eso él viene a destruir y a robar nuestra identidad. Él viene a asesinarnos si nosotros le permitimos. Porque el diablo no tiene la culpa, porque él está muerto. Porque él tiene todo eso y te quiere dar todo eso. Por eso nosotros somos los que decidimos a ser libres, sanados y restaurados, o vamos a seguir con él. Eso es una elección personal de cada uno, siendo ser humano, creación de Dios. Porque aquel que lo practica y dice tener el sello profético de Dios, de llenura espiritual, y se ve
en testimonio vivo el ejemplo que no es de Dios, ese nunca fue convertido a Dios. Eso hay que tenerlo bien claro, hermanos, porque el que peca es hijo del diablo, dice su escritura. Porque si somos hijos de Dios, hechos injertados, con conocimiento tenemos que dejar de pecar. Hay áreas de pecado que ya no se deben de hacer. Yo no estoy diciendo ahora que dejamos de ser pecadores y somos santos, completamente justos. No, 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 no. Yo no me voy tampoco a ese extremo, porque aún tenemos trabajo de no pecar con esta mente. Ahí tenemos que tener todavía dominio propio. Por eso, hermanos, ¿qué más te dice aquí versículo 5? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso, Dios te habla proféticamente con su palabra, que es profecía, declarada y profetizada, y se tiene que cumplir. Y mira qué te dice, por eso yo les leí la cena de las bodas del Cordero, porque todos nosotros tenemos que formar un matrimonio con el Espíritu Santo en práctica. Porque si no hacemos eso y hacemos una voluntad propia, hacemos nuestra propia salvación, acepta a la consagración de su obediencia, dependencia, con un humilde corazón. Por eso es tan importante y lograr nacer de nuevo, hermanos. Porque los dones de frutos solo se crecen después de nacer de nuevo, no antes. Porque antes de nacer de nuevo, con el bautismo espiritual, estamos liberándonos, sanándonos, limpiándonos y buscando de Dios a ser hechos hijos de Dios. Y que todavía, mientras que buscamos y no recibimos al Espíritu Santo, solo somos creación de Dios. Eso también hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque el número 7 profético de Dios es perfecto. ¿Por qué el número 7? Atiéndanme bien. Tu crecimiento debe de crecer etapa por etapa. Así como tú te vas entregando a Dios y llegas al número 4 en crecimiento. El número 4 indica donde tú te quedas en el medio del Jordán. Y hay muchos cristianos que se quedaron en el medio del Jordán porque no supieron qué hacemos ahora. ¿Vamos de vuelta o vamos al frente? Y están ahí tibios. Y en esa tibieza tienen la guerra espiritual, tienen confrontaciones, tienen esas decisiones que tomar. ¿Dejo el deseo sexual o no lo dejo? ¿Vuelvo a buscar una mujer? ¿Vuelvo a buscar un hombre o no? Todo eso es en esa etapa de crecimiento de nivel. Por eso Jacob, cuando fue corrido, él mismo salió huyendo de su pueblo en ese desierto que él tuvo y tuvo que dormir bajo las estrellas en esa noche, en ese desierto. Él apoyó su cabeza ¿en dónde? En una roca, que es un indicativo, una roca que nosotros hoy tenemos que plantarnos como fundamento profético vivo para desarrollar los dones dentro de nosotros. Y por eso Jacob soñó la escalera direccionada al cielo abierto, porque el cielo nunca se cerró para nosotros. A esa escalera es el indicativo que nosotros todos tenemos que crecer cada paso de fe
instruyéndonos, limpiándonos, liberándonos, sanándonos, restaurándonos para crecer a un nivel mayor. Y vuelvo a limpiarme, y vuelvo a purificarme, y vuelvo a sacar espíritus inmundos de mi cuerpo. Y viene el siguiente nivel que logré. Pero eso es una constancia de perseverancia, de resistencia a toda oposición que yo ya saqué de mi cuerpo y que quiere venir a volver a esta casa, y que nosotros no tenemos que permitir a que vuelva. ¿Y cómo yo logro eso? Consagración a Dios en la intimidad, ayuno, oración, vigilia, en lo personal hacia Dios, porque no es, muchos creen que solo en las iglesias hay que hacer ayuno, solo en las iglesias hay que hacer vigilia y oración. No, hermanos, ese es ahí en la intimidad donde tú tienes que aprender a servirle a Dios en oración, ayuno y vigilia, porque acuérdate que tú y yo somos los practicantes en servirle a Dios y desterrarnos de nuestra propia inmundicia que hemos decidido que se llama pecado. Y saben, muchos dicen que los demonios solo operaron en el tiempo de Cristo, que hoy están solo en las culturas paganas. Ese es un concepto erróneo, porque los religiosos dicen eso, porque nosotros, ¿de dónde venimos, hermanos? Del concepto cultural tradicional, de idolatría, de ahí venimos todos. Entonces, es tiempo de aceptar de dónde venimos y hacerle guerra y desterrar de nuestras vidas todo tipo de idolatría, sea cual fuera. ¿Qué más? Los demonios no pueden molestar a los creyentes. ¡Wow! Ese es un concepto totalmente erróneo. Cuando más crecemos de la mano de Dios, más oposiciones también vamos a tener. ¿Por qué? Porque la oposición quiere volver a esta casa que estamos limpiando, desterrando y estamos liberando. Porque el diablo quiere robar, matar y destruir, y va a probarte, te va a acusar delante de Dios. Y eres tú, como creyente, el que decide darle hoy puerta cerrada al diablo y decirle al diablo: yo le pertenezco a Dios, yo ya no te pertenezco a ti más, Satanás, porque te reprendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Eso es aprender a guerrear, a usar esta boca a favor mío con su palabra poderosa. Otro concepto es: solo el ocultismo conduce a dificultades demoníacas. Ese es un concepto erróneo, hermanos. ¿Saben cuántos tipos de ocultismo hay? Muchísimos. Y si incluimos todo tipo de ocultismo que habremos hecho en la vida impía, tenemos puertas que renunciar, anular y hacer inoperantes, hermanos. Y todos lo hemos hecho. No me vengan a decir que de la cultura que ustedes vienen no hayan hecho un decreto satánico, hayan usado un símbolo satánico. No me vengan a decir hoy que no lo hicieron, porque eso ya es una mentira, porque todos lo hemos hecho. De alguna forma, de alguna manera y de algún concepto. Por eso tenemos que saber a quién le servimos, tener discernimiento. ¿Cómo lo logramos? Plantarnos con fe sobre su palabra activada y empezar a caminarla, hacerla nuestra lámpara de alumbrar nuestro caminar hacia Dios, para tener su verdad como mi luz y desterrar de mi ser todo espíritu inmundo que aquí adentro puede habitar, sí, porque ya habita, si es que yo ya se lo permití a través
de pecados. Imagínate las enfermedades mentales. Voy a dar ejemplo de espíritus inmundos, de la locura, de compulsiones, de confusión, de alucinaciones, de histeria, de insania, de senilidad, de esquizoparanoia, de tratamientos de shock, de institucionalización, de enfermedad obsesivo-compulsiva, angustia mental. Todo viene de espíritus inmundos, hermanos. ¿Por qué? Porque yo permití con mis pecados que se introdujeran aquí desde la mente. ¡Qué tremendo es! Por eso, aquí hay que tener enseñanzas. Y ustedes me dicen, pero pastora, ¿dónde dice esto en la Biblia? Yo tengo más de 60 versículos donde se nombran todos estos espíritus inmundos que encontré en su escritura. Ahora, por eso, redarguye la escritura, léela, aplíquela y tenga esa revelación. Porque si tú le pides sabiduría a Dios, Él te va a enseñar. Por eso Dios me dejó en 66 libros todo testimonio de cada siervo suyo que se transformó para Él, liberándose de todo pecado que ha hecho, porque Dios no vino a salvar justo a través de Jesucristo. Él vino a salvar pecadores. Y muchas veces nosotros eso nos olvidamos, amada profeta. Por eso te dice el versículo 6 de Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo, en multitud como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Estás decidido, amada hermana, amado hermano, de salir de toda parentela de cultura y tradición, de lo que el mundo te robó, te mató y te asesinó? Por eso tenemos guerra espiritual, porque la puerta es angosta, donde solamente nosotros solos podemos entrar. Porque todo lo que está como aquí adentro, cautivo, usurpando nuestra identidad, no puede entrar en esa puerta angosta. Tiene que quedarse en este mundo muerto. Por eso hay
que resucitarnos de los muertos. Por eso hay que morir como cordero para ser aprobado, de comer de su mesa y producir frutos en obediencia, sujeción a la dependencia, con un corazón humilde hacia Dios, para Dios y con Dios. Esto es tremendo lo que yo les enseñé. Y quiero decirles que de esto podemos sacar muchas enseñanzas más. Solo hoy quise con ustedes compartir este testimonio, porque hay testimonios que no se hablan y hay testimonios que muchos se quedan callados, pero tenemos que hablarlo. Tenemos que instruir al pueblo claramente en todas las áreas y tenemos que tener sabiduría de conocimiento de todas las áreas también. ¿Cómo yo puedo ser un ayudador consejero bíblico basado en su palabra si yo no la estudio, si yo no la aplico como ejemplo vivo? Porque a mí me toca liberar muchas mujeres que han pasado muchas áreas sexuales también. ¿Por qué? Porque lo viví yo misma y sé direccionar por eso justamente, porque todo lo que yo doy en consejos de espíritu es lo que yo viví en mi propia carne cuando Jesús me liberó de todo eso, y la gloria sea para Dios. Por eso yo me identifico con la mujer samaritana que bebió agua del pozo y luego salió a evangelizar. Yo tengo el mismo testimonio. 6 maridos has tenido y aún el que tienes no es tu marido, le dijo Jesús profetizándole. Así yo fui también. Pero hoy tengo uno que se llama Dios y con él formé mi matrimonio completo, resucitada, restaurada y hecha a su voluntad, porque no es mía, porque todo lo que soy es de Él. Y eso tenemos que aprender, hermanos y hermanas, porque la palabra cristiana no me salva. La palabra de tener el sello y decir ya soy hecho de hijo de Dios y ya no necesito hacer más nada, tampoco me salva, hermanos. Porque cuando pecamos, teniendo el sello, ya estamos muertos en el espíritu. Y si no entregamos ese pecado, ahí vamos a estar delante del juez en aquel día y nos va a medir por estar en desobediencia. Por eso hay que tener la firmeza de la convicción de ya no pecar deliberadamente en este libre albedrío. Amén. Por eso te dice claramente, y con esto me despido, con este versículo de la cena de las bodas de Cordero, versículo 9 del libro de Apocalipsis, capítulo 19. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Todos estamos invitados a comer de su mesa. Todos. Él no excluye a nadie. Somos nosotros mismos quienes nos excluimos de esta cena en comunión de consagración con Dios. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí yo llego en esta hora, amada apóstol Leticia, y la gloria es para Dios. Amén. Y gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿no? En verdad la guerra espiritual es muy compleja, pero tenemos que saber que la vivimos todos los días, ¿no? Sí. Cuando nosotros venimos del mundo, venimos ya con un montón de espíritus inmundos. Y yo te puedo asegurar que los incubos y los sucubos ya vienen, no solamente generacional, vienen ya la gente cuando llega a los pies de Cristo. No he visto uno que no haya llegado con los mismos espíritus. Exacto. Porque ellos no miden la edad, no miran si son niños, si son grandes, si son chiquitos, no les interesa. Desde temprana edad empiezan a trabajar. Sí. Entonces a lo que yo voy es,
es traer el conocimiento al pueblo, la verdad que es lo que el Señor quiere, ¿no? De que el conocimiento sea implantado en el pueblo para que no pasen desapercibidos, porque yo no conozco cristianos, yo no conozco ministros que no haya pasado por donde tú pasaste o por donde yo he pasado, ¿me entiendes? Sí, La mayoría de los ministros vienen con esa cantidad de problemas. ¿Yo por qué apunto a los ministros? Porque son cabeza de iglesia. Y algunos, como tú dices, la basura no se la ha sacado de encima. Y amén, ellos así es. ministran y a su vez contaminan el cuerpo de Cristo, porque ni ellos son libres y siguen teniendo a la gente en cautiverio, porque la imposición de manos también produce la parte de lo que es la transmisión de espíritu, la transferencia de espíritu. Entonces ya no estamos hablando solamente de cuerpo, sino que estamos hablando de transferir el espíritu a otra, o sea, al cuerpo de Cristo en general, ¿no? Entonces lo que el Señor está hablando en este tiempo es precisamente que el que esté sucio, que se limpie. Él lo que está Amén. tratando de hacer es que el cuerpo de Cristo, a través de la guerra espiritual, del conocimiento de la guerra espiritual, el cuerpo de Cristo pueda entrar en activación para que ellos mismos puedan ser limpios o dejarse limpiar por el Espíritu Santo. Amén. Es Amén. a mí lo que es guerra espiritual, a mí me encanta y tú lo sabes, a mí me gusta muchísimo y la verdad que es bueno traer ese conocimiento porque el Señor es de la forma que Él quiere. Y Amén. muchas veces nosotros somos muy hábiles para juzgar, Amén. pero no sabemos el fondo de por qué la persona es así. Y hay un Antes punto, amada uno lo apóstol, podía y ver disculpe, carnalmente. disculpe que le Dime, interrumpa. Hay un sí, punto sí, importante y anótense esto. Un espíritu no tiene género. El espíritu puede usar el género que él quiera en el momento que está en el cuerpo humano. Ténganlo claro. exacto, Eso tienen que tenerlo exactamente. bien claro, porque un espíritu inmundo no tiene género, porque también así está hecho el Espíritu Santo sin género. Por eso el Espíritu Santo está dentro, amoldeado en nuestro cuerpo. Así también el espíritu inmundo es, así también imita al Espíritu Santo. Amén. Sí, sí, Y es así. sí, y los ángeles, cuando muertos, cuando vienen por un cuerpo, sea hombre o mujer de género, ellos transforman el género a la necesidad del momento. Exacto, exacto. Ujú. Y otra de las cosas que precisamente el Señor en este tiempo está llamando a su pueblo a estar limpios, santos, purificados delante de su Amén. presencia. No Ujú. podemos ser un pueblo y estar sucio delante de Él, porque el Señor está moviendo los cielos, está moviendo en la ficha del ajedrez, por así decirlo, Sí. porque su llegada está pronto, su llamado hacia su presencia está pronto, y la Amén. iglesia necesita estar limpia, sin mancha y sin arruga, como dice la palabra, ¿no? Sí. Por eso es importante, y aparte es muy importante esto de poder entender, ¿no? Que si hay algo anormal en una persona, uno tiene que saber el trasfondo, como yo venía diciendo, el trasfondo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hábiles para juzgar carnalmente, pero no sabemos la parte espiritual. Cuando tú aprendes a conocer espiritualmente a las personas por lo que tiene dentro, ya no vas a juzgar como una persona normal, sino que te vas a dar cuenta que el espíritu inmundo que hay en la persona es la que lleva a la persona a actuar de esa manera. O sea, Amén. a lo que yo me refiero, a ver, podemos decir, uy, esa persona es una persona que es una prostituta, pero no sabemos cuál es el trasfondo de la persona, qué es lo que ha pasado que la llevó a esa situación. Exactamente. Cuando nosotros aprendemos a discernir en el espíritu, nos vamos a dar cuenta que debe haber sufrido seguramente abusos por parte de la familia o abusos por parte de alguien que a lo mejor aprovechó la oportunidad. Entonces entra en un estado de confusión y la pérdida de identidad. Por eso mismo la persona se siente como que está haciendo las cosas bien o como la parte de lo que es el homosexualismo o el lesbianismo es porque es un pensamiento cual el enemigo
hizo que su corazón o sus emociones fueran fragmentadas y cayó en cautiverio en una parte muy promiscua, la cual entró el enemigo y le cambia la mentalidad. Amén. Y la mentalidad que tiene es no tener identidad porque no saben lo que es. Ellos dicen que están en un cuerpo equivocado, cuando en realidad la palabra dice que hombre y hembra los creó. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de que este demonio lo que produce es un cambio radical en su mente. ¿Y cómo puede salir eso? ¿Cómo puede salir, profeta, eso de la mente? Ayuno, oración y liberación. Sí, sí. Siempre y cuando la persona quiera, pero no es de momento de decir, no, este es un montón de cosas. No, nosotros tenemos que entender la raíz porque es así. Exactamente. ¿Tiene salvación? Nosotros tenemos que amar a las personas. Yo no digo que amemos la condición en la que se encuentra, pero sí podemos amar su alma, porque su alma necesita ser rescatada del cautiverio. Exacto. Entonces, si Jesús tuvo una prostituta frente a sus ojos y la pudo perdonar, ¿y por qué la perdonó? Porque él ama su alma. ¿Y esta prostituta se arrepintió cuando tuvo el encuentro con Jesús? Claro que sí. Así mismo pasa con los homosexuales, así mismo pasa con las lesbianas, así mismo pasa con todos aquellos que dicen, ay, que yo soy un perro, que yo soy un gato. ¿Por qué? Porque su pensamiento es no tener identidad. Exacto. Porque pierden la identidad cuando están contaminados con estos demonios. Y aparte de eso, como tú decías, el demonio se deleita, el diablo se deleita, porque a él le gusta ver una naturaleza del hombre caída como lo hizo con Adán y Eva. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que es muy importante hablar sobre estos temas de guerra espiritual, y la verdad que estaría bueno que la gente lo pudiera entender, porque no todos lo pueden entender, pero el que está y el que ha sido libertado y el que ha luchado por eso, podemos tener el entendimiento y así mismo compartirlo. ¿Verdad, profeta? Amén, amén, así mismo es. Y yo solamente puedo siempre ser el punto de partida. En mi caso personal, yo tenía tan vacío mi alma que por eso yo buscaba llenarme de esa manera. Y ahí yo le afirmo lo que usted estaba diciendo, amada apóstol, de que yo trataba de llenarme ese vacío de esa manera y buscaba la manera, pero no era la manera correcta, no era el lugar tampoco. Es como un vicio. Ese espíritu inmundo dentro de tu cuerpo es como un vicio. Tú iniciaste y te gustó. Vas a probar, vas a seguir, seguís y no tenés fin. Y eso produce todo lo que es la contaminación del área sexual de diferente manera. ¿Por qué? Porque son muchos subcubos, incubos que te inducen cuando tú le abriste la puerta. Por eso ese necesita una liberación constante de la mente y limpiar y anular y hacer inoperante y renunciar, no solo con una oración. Esa guerra espiritual hay que ser constantemente delante de Dios y volver a cerrar la puerta cuando viene otra vez a la mente deseos carnales y reconocer por nombre ese espíritu y anularlo y sacarlo fuera y reprenderlo de tu alrededor. Mi mayor guerra de vida fue de limpiar mi vida y de quedarme firme, parada en fue 2 años que yo guerreé por el intento de suicidio que yo obtuve, que yo hice cuando yo estaba en la vida impía. El diablo trató de imponerme otra vez lo mismo durante mi caminar con Jesús. Yo guerreé 2 años duramente para quitarme y desterrar completamente esa oposición por fuera, porque él venía y abiertamente me hablaba de la manera que me tenía que suicidar. Y esto, yo digo, muchos pastores que no hayan pasado un testimonio como el mío, no me van a entender tampoco, amado apóstol. Por eso Dios te equipa para un pueblo de Dios en toda la línea de la forma de testimonio que tú viviste, y te va a traer las mismas almas
que tú liberes con esa enseñanza de que tú enseñas también. Por eso no todos los pastores nos entienden, porque no están equipados para ciertas áreas de hacer liberación y sanaciones también. Eso es la multiforme gracia de Dios que Él hizo. Por eso cada pastor, aunque tenga los 5 dones ministeriales, está preparado y equipado para áreas solamente de cierto tipo de guerra espiritual. Por eso que cuando con la apóstol Leticia y con mi vida de propósito de Dios enseñamos de diferente manera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos para la multiforme gracia y yo no puedo sobreabundar todo sola. Yo necesito mis ayudas de los miembros de un cuerpo de Cristo. Vio cómo Dios hace todo. Cada miembro de su cuerpo tiene un propósito en el pueblo de Dios y por eso hay que tener identidad propia delante de Dios, con el árbol de vida que cada uno es hecho con sus frutos de testimonio. Por eso con la apóstol Leticia nosotros podemos enseñar abiertamente esto, porque hemos pasado cosas similares de diferente forma y tipo también, porque así podemos darle conocimiento abierto en el Espíritu al pueblo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por este momento, gloria a Dios por las cosas que va a hacer, porque seguramente debe haber mucha gente que no tiene este conocimiento, y este conocimiento va a llegar y se va a dar cuenta que cuando algo le pasa va a decir, pero yo escuché de la predica, a ver, yo escuché la enseñanza, ¿y cómo tengo que hacerlo? Y se van a acordar porque el Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. Eso es cuando queda la semilla plantada en el corazón. El Señor se los va a hacer recordar y le va a decir, no, de esta manera se hace. Y como tú decías, dice la palabra que hay unos, ¿cómo te podría decir? Jesús mismo dijo que hay demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Exacto. Esos demonios de promiscuidad, esos salen a través del ayuno y la oración, pero como tú dices, constante, no es solamente de un día, porque eso tiene que tener un sobreseguimiento, por así decirlo. Sí. ¿Por qué? Porque más allá de que la persona renuncie, siempre van a estar a la puerta esperando a ver si se le abre otra vez. Entonces, para que se vaya definitivamente la persona, más allá de todo eso, se hace una consagración al Señor, para que la persona pueda estar bajo el cuidado de Dios y que no permita que estos demonios puedan volver a entrar a sus vidas, aunque van a intentarlo, pero no van a poder porque el Señor no se los va a permitir. Para eso hace falta consagración. Sí, por eso, amada apóstol, el Señor nos entregó estas 3 llaves: oración, ayuno y vigilia, constantemente durante toda la vida que estemos caminando en este mundo y no perteneciendo a este mundo. Tenemos que integrarlo en nosotros. Amén. Amén. Así es, mi amor. Así es. Y bueno, gloria a Dios, amada apóstol, gracias por la invitación. Y yo sé que esto también no va a ser la última vez, que vamos a seguir enseñando y capacitándonos, y se vienen cosas nuevas, y vamos a armar una plataforma nueva de mi parte, donde la apóstol Leticia también va a estar enseñando y capacitándonos, porque tenemos instrucciones de hacerlo y no vamos a parar. No nos importa que si el Facebook no quiera, pero Dios sí quiere y nos permitió estar hoy. De alguna manera soltamos lo que teníamos que soltar. Así que la gloria es para Dios y hay victoria. Vamos a seguir adelante y vamos a dar gracias al Padre por haber podido estar. Yo te doy gracias, Padre, en esta hora, porque tú eres el que nos va a seguir alistando, capacitando por tu misericordia, por tu piedad. En esta hora tú nos has unido, nos has dado de tu amor
revelador de tu amor, que todo lo restaura, lo sana y lo liberta, Señor amado. Y nos has dado agua viva, nos has dado pan vivo para restituirnos a tu voluntad, Señor amado. Enséñanos, Señor, a entregarte nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser lealmente a ti, Señor amado, porque solamente así nos capacitamos bajo tu disciplina, bajo tu exhortación, como está escrito en tu palabra profética. La declaramos toda la escritura sobre nuestra simiente, levantada, germinada y reverdecida en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, y gracias, Jesús, por abogar nuestra causa. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén y amén. 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 Bueno, apóstol, bendiciones, que el Señor te bendiga grandemente y seguimos en contacto. Amén, amén. Y seguimos en pie de guerra. Seguimos amén, adelante claro con la lucha, sí. vamos. Claro que sí, amén, amén. Bendiciones, mi amada. Bendiciones.